Con Gonzalo Báñez lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? No sé si me puedo inscribir también para el premio. No, podés llamar perfectamente, no hay ningún problema. ¿Qué hace Gonzalo? Escuchá, qué momento, ¿no? ¿Cómo estamos desde anoche, no? Me imagino la prensa, todo el mundo. Con esto que es la primera que te hago, ¿es una sorpresa? Definitivamente, bueno, la primera palabra que iba a usar yo es sorpresa, definitivamente, porque todos acá en Argentina estamos sorprendidos por el resultado, mejor dicho, de Javier Milei en las elecciones primarias de ayer en la Argentina. Básicamente, estamos en medio de un cimbronazo político y económico. Político porque la verdad es que casi nadie se esperaba el resultado que finalmente obtuvo Javier Milei, ni las encuestas, ni el propio Milei. Ayer por la noche, en el discurso que dio en su búnker de campaña, él mismo admitió y dijo, bueno, nosotros estamos peleando para llegar al balotaje, para llegar a la segunda vuelta, y ahora ¿por qué no ilusionarnos con ganar en la primera vuelta, el 22 de octubre, que es la primera tanda electoral? Obviamente también esto es parte de su discurso de empujar su propia candidatura, pero esto abre también un manto de negociaciones, sobre todo por cómo se van a conformar las alianzas de ahora en adelante. Sí. Lo más claro que tenemos hasta acá, y para ponerlo en términos sencillos también, es que la Argentina quedó dividida en tres. Quedó dividida en Javier Milei, que obtuvo un 30% de los votos, quedó dividida en Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que disputaron la interna que ganó Bullrich. Ahí atrás está Macri, está en la centro-derecha, y el otro tercio es el oficialismo con Unión por la Patria y Sergio Massa. Y fuera de eso hay un 10% entre los que se conforma la izquierda, los que no votan, el voto en blanco y demás. Esos tercios que quedó dividido ahora la Argentina empezarán a ver cómo se sacan votos uno con el otro, porque el tercio de Patricia Bullrich necesita de los votantes de Milei para llegar al balotaje. El gobierno necesita también absorber votos de Milei y absorber los votos de Larreta, que quedó acá en el camino, para llegar al balotaje. Así que ahora empieza toda una puja de, bueno, tratar de ver la forma de conseguir los votos. Bien. Pero al mismo tiempo, recién dije, por un lado lo económico, por el otro lado lo político, por el otro lado lo económico. Hoy amanecimos con la noticia de que el gobierno devaluaba un 22,45% el dólar oficial, lo llevó a 365 pesos por dólar, e inmediatamente el dólar blue, que ustedes bien saben es el dólar libre aquí en la Argentina, saltó hasta los 690 pesos, había cerrado la semana pasada en 605 más o menos, casi 90 pesos de aumento. Una locura. Así que eso, sí, tal cual. Gonzalo, más allá de las lecturas que me imagino que ustedes los periodistas argentinos están haciendo de todo lo que pasó, no solo los porcentajes de cada voto, de la cantidad de votos de cada uno de ellos que acabas de nombrar, sino también la gente que no fue a votar, que fue mucha, ¿no? Fue, digamos, muchísima. Fue muy significativa la cantidad de gente que no votó. Una de las participaciones más bajas de la historia, 69% del padrón electoral votó, 69% para unas presidenciales es bajísimo. Estuvimos casi en el mismo nivel de votación de las primarias que en las últimas legislativas del 2021, pero que son legislativas. Hay mucha gente, se calcula que un promedio del 75% del padrón debería ir a votar, así que por lo menos hay un 6% de votantes que no fueron ayer a las urnas. Así que ahí también hay un factor importante. Pero en realidad también es más importante leer, no por los que no fueron y por lo que pueden llegar a sumar en un futuro, sino los motivos por los que no fueron a votar, que son una consecuencia directa del triunfo de Milei. Básicamente muchas personas no fueron a votar porque están hartas, están cansadas, están agotadas, son descreídas de cualquier política, de cualquier político, mejor dicho, y dicen, ¿para qué voy a ir a votar si son todo lo mismo? Ahí representa a los que no fueron, que se vio reflejado en la cantidad de electores totales, y en el 30, monedas que votó a Javier Milei, que son justamente parte de esta población que está cansada de los políticos tradicionales y cansadas también de las coaliciones. Ayer por primera vez en Argentina, muchos se animan a decir, estamos asistiendo a la muerte de las coaliciones, porque hacía rato
un solo gobernador, un solo candidato, mejor dicho, como Milei, lograba tener mayor cantidad de votos que las coaliciones unidas. Gonzalo, recién hablabas de esta gente que no fue a votar y que por cansancio, por bronca, y la gente que efectivamente fue a votar por cansancio y por bronca y vota a Milei. Haciendo un poco de futurología quizás, ¿se podría decir que el electorado de Milei es que digamos Milei difícilmente tenga muchísimo más porcentaje en las elecciones de octubre? En ese sentido, lo lógico podría ser que llega a un balotaje y que en el balotaje quien esté en contra de él o quien esté compitiendo con él es quien finalmente salga presidente. ¿Puede pasar esto o crees que pueden seguir habiendo sorpresas? Como bien dijiste, es futurología también, pero son parte de las proyecciones que se empezaron a jugar también ahora. No hay que mirar solo a Milei, sino que también hay que mirar las opciones que están a Milei. Y ahí es donde entra en juego también la posibilidad de que Milei sume votos. ¿Por qué? Porque en un caso de hipotético balotaje entre Milei y opción número 1 Sergio Massa, opción número 2 Patricia Bullrich, Bullrich y Massa son bien distintos, bien distintos. Entonces ahí puede empezar a jugar lo que se llama, y lo que tanto hemos usado acá en Argentina, el voto útil. Lo voto a Milei porque no quiero que el kirchnerismo o el peronismo sigan al gobierno, o lo voto a Milei porque no quiero que Patricia Bullrich esté en el gobierno porque no confío en ella o no confío en él, en Sergio Massa. Ese es un factor que puede llegar a tomar y a ganar más votos todavía a Milei. Y no hay que olvidarse tampoco de Horacio Rodríguez Larreta. Larreta en su momento tuvo una postura más hacia el centro, más dialoguista, más de tender puentes. La campaña de Larreta resultó en un fracaso. Larreta obtuvo 11 puntos en total. Muchos hablan de la campaña más cara y fracasada de los últimos tiempos porque invirtió mucho dinero en esta campaña y llegó a los 11 puntos. Y esos votos pueden también irse o hacia Patricia Bullrich, posiblemente la mayoría, o también hacia Sergio Massa, que en algún punto se plantea como un líder más dialoguista. Entonces ahí es que entramos en esta ensalada de determinar cuáles pueden ser las posibilidades de cada uno. Y tampoco nos tenemos que olvidar del factor económico, y vuelvo hacia eso porque Milei ganó muchos apoyos y muchas adhesiones por la crisis económica que vive la Argentina. Ahora, en estos días, esta semana, se va a conocer, por ejemplo, el índice de inflación del mes de julio, que posiblemente sea superior al 7% mensual, y ya muchos pronostican que con esta devaluación de ahora, el índice de inflación de agosto tal vez supere el 8%. En este caos y en esta crisis económica es donde Milei puede hacerse más fuerte todavía. Gonzalo, conocemos los segundos cuadros, los segundos nombres de los demás partidos, por lo menos acá en Uruguay. Sabemos que detrás de Massa está el kirchnerismo, Axel Kicillof, que es gobernador de la provincia. Por el lado de Bullrich está Larreta, pero ayer salió Mauricio Macri a hablar. Son nombres que conocemos. ¿Qué nombres conocemos atrás de Milei? Para el común denominador diría que ninguno. Que ninguno. Básicamente es una de las críticas que se le hace a Milei. Milei no tiene un equipo institucionalmente hablando, no tiene un partido institucionalmente hablando y tampoco tiene una formación política fuerte. Se lo vio claramente en lo que fueron las elecciones, por ejemplo, provinciales. Argentina ayer votó las primarias presidenciales, pero las provinciales a gobernador, sí. Pero anteriormente tuvimos distintas elecciones en las provincias donde los candidatos de Milei perdieron por amplísima diferencia. Básicamente, ir pegado a la boleta con Milei no le significó nada. Esto habla de un personalismo muy fuerte, un personalismo y un voto directamente va hacia Milei, hacia la idea que pregona Milei y no hacia una estructura. Es por eso Milei está acompañado obviamente por Carolina Píparo, que es su candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a Villarruel, que es su candidata a vicepresidenta, pero son figuras que en el arco político son muy poco conocidas y que inclusive tienen poca trayectoria en comparación al resto de los cuadros políticos. Pero de vuelta, lo importante acá es que el voto de Milei es a Milei y no es a una estructura ni a un equipo, y por eso tampoco hay grandes figuras en torno o alrededor, mejor dicho, del propio Milei. Gonzalo, y cuando decís que el voto es a Milei la persona, ¿qué pasa con las propuestas? Porque también he escuchado, por ejemplo, la Nata aseguró que mucha gente que lo había votado no sabía específicamente qué es lo que quiere hacer.
Con respecto a eso, ¿qué sensación te da? ¿Hay una difusión de la propuesta o se basa también en la persona el voto? Es un mix de las dos cosas. Milei no escondió tampoco sus pensamientos radicales en términos económicos y también en términos sociales. Por ejemplo, Milei pregona la libre portación de armamento, o por lo menos flexibilizar la aportación de armas, inclusive también impulsa una privatización de la educación pública, la eliminación de la educación sexual integral en las escuelas, todos principios educativos y principios de derechos sociales que ya están muy establecidos aquí en la Argentina. Y él no esconde en defenderlos cada vez que le toca hablar frente a una cámara o cada vez que le toca hacerlo en la campaña. Pero más allá de eso, él tal vez esconde todas esas políticas y todas esas posturas detrás de su emblema y de su eslogan principal, que es ir contra la casta política, ir contra los gobernantes que hace años nos gobiernan y que, según la ambición de Milei, generaron la crisis en la que actualmente está sumergida la Argentina. Ese es su eslogan, su título, su emblema principal. Y ese es el emblema y el mensaje que más llega a la población. Tiene un montón de políticas que son realmente muy polémicas, pero al mismo tiempo también, sobre todo entre los analistas, prima la cuestión de decir, bueno, si efectivamente Milei llega al gobierno, muchas de estas políticas serán difíciles de aplicar porque necesita también no solo un consenso social, sino también un consenso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Congreso, que difícilmente lo tenga. Ahí necesitará sumar bloques, sumar alianzas, y sumar esas alianzas posiblemente lo va a también relajar un poco o retroceder un poco en esas posturas un tanto ortodoxas o radicales que tiene. Sí. Si bien cuesta, digo, vamos a ser sinceros, ¿no? Digo, cuesta imaginarse a Milei presidente de la Argentina, está en carrera. Debido a lo que votó ayer y debido a lo que está pasando, principalmente creo que es producto de la mala administración de los últimos años de Argentina. Eso no es novedad para nadie. Ahora, lo que veo, y Gonzalo, no sé si ustedes están de acuerdo, se viene una campaña durísima. Digo, ya Aníbal Fernández dijo que si gana Milei, en la Argentina va a correr sangre, va a haber muertes. Digo, yo me imagino lo que va a ser de acá a octubre la campaña, ¿no? Digo, va a ser una cosa tremenda. Una carnicería, diría yo, efectivamente. Van a empezar a, lamentablemente, esperemos que esto no suceda, pero posiblemente también empiecen a girar muchas, como aquí le llamamos, operaciones políticas o intentos de negociaciones detrás de escena para bajar a un candidato o reforzar a otro, pero definitivamente se viene una campaña pero muy intensa, que de todos modos tenemos que ser muy cautos en el impacto real que después tenga esta campaña, porque uno de los mensajes justamente que dejó ayer la elección del propio Javier Milei fue que en algún punto se puede haber subestimado la tensión y se puede haber subestimado el clima social. Ninguna encuesta preveía lo que sucedió, y lo que sucedió es causa y consecuencia, mejor dicho, directa de la situación social actual. Y hay que ver si toda esta campaña realmente tiene un impacto en estos 2 o 3 meses en ese clima social. Si estos 2 o 3 meses son suficientes para cambiar ese clima social que no se generó en 3, ni en 6, ni en un año. Se generó en 10 años de gobiernos alternados entre el kirchnerismo, el Macri y ahora en Alberto Fernández, que nunca fue en mejora, sino que siempre fue en declive. Estos 10 años se fueron acumulando hasta llegar hasta este punto, entonces hay que ver si efectivamente estos 70 días que quedan de campaña hasta el 22 de octubre son suficientes o no para revertir a aquellos que quieren superar a Javier Milei. Ahora, o para modificar un poco el panorama electoral que quedó ayer. Gonzalo, ¿estás sugiriendo que ya no hay campaña posible o que cualquier campaña que hagan, esto está difícil de cambiar, o al menos es difícil de cambiar, que uno de los dos que va al balotaje es Milei? Sí, eso seguro. No, la campaña
la campaña más... a ver, es difícil hoy por hoy sacarle a Milei del balotaje, eso Bien. definitivamente. Primero. Hoy por hoy, con el panorama que tenemos de ayer, es Milei por un lado y por el otro Juntos por el Cambio o el Gobierno, o Unión por la Patria. Bien. Entonces la campaña posiblemente se concentre más en los que no fueron a votar, que sobre todo se dio en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, un histórico bastión del peronismo. Ahí es donde posiblemente el oficialismo salga con todas las armas que conocemos del peronismo. Armas me refiero a impulsos económicos, ayudas sociales, con toda esta cuestión del peronismo, a tratar de captar a esa cantidad de personas que no fueron, millones de personas que no fueron, para que sí vayan a las urnas en octubre. Son 6 puntos, que parece poco, pero que son cruciales, sobre todo para esta disputa que parece, con el panorama que tenemos ayer, quedó entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria por disputarse el segundo lugar en el balotaje. En Argentina todo puede pasar, sí, y lo que estamos diciendo hoy, en 2 semanas puede ser completamente distinto, pero esto con la imagen política que quedó pintada ayer después de las primarias que se vieron aquí en el país. Gonzalo, te agradezco muchísimo el contacto. Vamos a estar en contacto, obviamente, más adelante, porque esto no termina acá, todavía queda un tramo bastante largo. Te mando un abrazo y gracias. Por favor, un placer, y después participo entonces del juego. Dale. Abrazo grande, Gonzalo Báñez, el aplauso. Abrazo grande. Despedimos a Gonzalo.